C7, Derechos Humanos. Pues ya estamos aquí de regreso, ya con un nuevo invitado en C7 Derechos Humanos, así que por supuesto le pedimos que se quede con nosotros. Los mismos teléfonos el que ponemos a su disposición, 3030-5307. Y cuando hablamos de derechos humanos, hay en la parte de la seguridad, de la aplicación de las normas, de los reglamentos, de las leyes de seguridad que garanticen la integridad física y moral de los individuos, es muy importante cuando se mezcla precisamente el ejercicio policíaco, el ejercicio de seguridad con los derechos humanos. Para que esto se dé, se vincule de la forma que garantice los derechos de cada una de las personas. En el legislativo se tienen que hacer diferentes leyes. Hemos hablado de diferentes propuestas, otras que ya se aplicaron, y lo hemos hecho precisamente con el maestro Jaime Prieto, diputado local, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Efectivamente, hemos estado trabajando el tema de derechos humanos, la legislación en derechos humanos. Jalisco, hace 2 años, era el último estado del país en donde las leyes para proteger los derechos humanos éramos el último. Creo que ya estamos en los primeros, y con esta iniciativa para crear la ley para prevenir, sancionar la tortura, creo que estaremos como el primer estado del país en el tema de legislación en derechos humanos. Eso es muy importante porque pues, Jalisco creo que es un estado donde se respetan los derechos fundamentales, donde se ha trabajado con una gran intensidad, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha venido remontando muchas prácticas, sobre todo combatiendo prácticas en las que no se respetan los derechos humanos. Pero los diputados tenemos que hacer la parte que nos corresponde, que es aprobar las leyes, hacer las leyes, pues que vengan a ayudar a organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros que combaten las agresiones a los derechos fundamentales. Cuando hablamos de tortura, hablando de leyes, ¿qué datos tiene Jalisco? ¿Existe una ley exclusiva sobre tortura? ¿Es pareja junto con otros que tienen que ver con temas de seguridad? ¿Cómo estamos? Bueno, Jalisco tiene una ley para prevenir la tortura aprobada en 1993. Es una ley que hace falta actualizarla, puesto de 1993 a la fecha. Hemos avanzado mucho en el tema de los derechos humanos. Ha habido tratados, ha habido protocolos, ha habido una serie de acuerdos internacionales pues, que nos obligan a actualizarnos, a homologarnos. Sin embargo, Jalisco, por eso decía que estábamos rezagados, y con esta iniciativa estaremos ya plasmando en la ley pues, todos esos acuerdos, convenios, sobre todo el protocolo de Estambul, que tiene que ver con el tema de la tortura. Los datos que tenemos no son, me imagino que no reflejan el problema de la tortura en nuestro estado. Según datos extraoficiales que tengo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá documentados sobre 99, 100 casos solamente. ¿En qué plazo, en qué tiempo? En el último año, el año pasado. 2014. Entonces, yo creo que no refleja exactamente, porque a lo mejor muchas no se denuncian o se desconoce si es que existen. Ahora con esta ley, pero apoyados en la ley de atención a víctimas, tendremos ya podremos tener el registro exacto, pero más que tener el registro exacto es combatir si es que se da la práctica de la tortura, porque estamos estableciendo en esta propuesta, en esta iniciativa, que la penalización sea de 5 a 15 años de prisión a quien cometa tortura o a quien ordene la misma, pero también para acabar con complicidades, pero sobre todo combatir la impunidad, estamos también proponiendo que se sancione a algún servidor público que conozca de hechos o actos de tortura y no los señale o no los denuncie, que sea cómplice de alguna manera. Entonces la penalidad será de 2 a 5 años de prisión, y además sería separarlo de su cargo, que eso también están poniendo en riesgo al servidor público que conozca pues, su propio trabajo y su propio prestigio. Entonces, esto obligará a que no exista impunidad y que quien conozca un hecho de tortura esté obligado a denunciarlo. Esta iniciativa de ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura de Jalisco es el tema el día de hoy.
¿Esta sería como una ley nueva o vendría a modificar la de 1993? No, es una propuesta nueva, es una iniciativa nueva. Con aprobando esta ley, sustituiría la vigente de 1993. Entonces es una nueva ley, de acuerdo con el protocolo de Estambul, sobre todo, donde recoge todos los lineamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas y todos los organismos que luchan en bien de los derechos humanos y en contra de la tortura. Tenemos leyes a nivel nacional, como estados independientes en su legislación, que es cada una de las entidades federativas, pues tiene todo el derecho, autoridad para crear sus propios reglamentos y leyes en el estado. ¿Hay alguna idea de unirse, vincularse con alguna ley a nivel nacional? Los estados, si bien es cierto que podemos tener nuestras propias leyes, pero nuestras leyes no pueden ir en contra de lo que marca la norma superior, sobre todo la Constitución. Y lo que hacemos es homologar, o sea, se homologan las leyes en los estados con la legislación federal. Y así homologamos la ley de atención a víctimas con la ley nuestra. Hay una ley federal, con la ley de atención a víctimas del estado de Jalisco. Ya la homologamos, fuimos creo que el primer estado que lo hizo. Y además también está la ley federal para erradicar la tortura, y Jalisco tendría su propia ley, pero es homologada con el ordenamiento federal, no va en contra, sino que establece lo mismo. Inclusive quiero decir que esta iniciativa que presenté para erradicar la tortura y castigarla, es una ley que son pocos estados los que la tenemos así. Uno de ellos es Yucatán, por ejemplo. La nuestra va a ser muy parecida a la de Yucatán, porque estamos tomando el protocolo de Estambul y estamos alineándola con el propio protocolo, y entonces para estar homologados a la legislación internacional, no solamente a la nacional, y creo que esa es una ventaja para que Jalisco sea considerado como a la vanguardia en este tipo de legislaciones, pero la ley estatal se homologa con la federal. No puede ser una norma en la jerarquización de leyes, no puede ser diferente o contradictoria con una ley superior. ¿Qué dice este protocolo de Estambul? Sobre todo, y aquí estamos tomando el título de la ley, precisamente está basado en lo que establece el protocolo de Estambul, que es prevenir, sancionar, erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que perjudiquen a la sociedad. O sea, esas son las palabras, o sea, claves que establecen en el protocolo de Estambul. O sea, no solamente es la tortura física, o sea, es la tortura en todas sus manifestaciones, y entonces así es como quedaría el título de esta ley, si así se aprueba. O sea, se recoge del protocolo precisamente el título de la propia ley para cumplir con ella. O sea, en eso podemos enmarcar el protocolo de Estambul. ¿Qué le parece si vamos poco a poco delineando? Hay tres características importantes, que es la prevención, la sanción y la erradicación de la tortura. Prevenir es muy importante porque es cambiar la cultura de la gente que está encargada de la seguridad de nuestras ciudades. Yo recuerdo todavía hasta hace poco en una cuestión de un delito, un asalto que se registró, las personas que atendieron, ¿no?, que provenían de una agrupación policíaca, le decían a la víctima, no se preocupe, lo vamos a agarrar y le va a ir mal. ¿Cómo le iba a ir? ¿Quién sabe? ¿No? Pero de antemano ya es algo que, más allá de las leyes, ellos aseguran que le va a ir mal al que infringió la ley, ¿no?, al que cometió el asalto. Por más culpable que seas, no puedes tomar la ley por tus manos cuando no eres quien la aplica. Tú solamente ejecutas una orden y no puedes aplicar una ley en el tema de sanciones. ¿Cómo cambiar la cultura de estas personas que nos topamos con ellos todos los días y hablamos de cualquier dependencia? Es tiempo de hacer una breve pausa, ¿sí? 3030-5307, nos gustaría saber alguna de sus historias, si usted ha sido víctima de tortura, algún familiar que nos platique, y por supuesto que aquí podremos abrir un poquito el espectro, ¿no? La pausa y regresamos.
C7, Derechos Humanos. ¿Qué pasó, mi Robert? ¿Cómo va la temporada? Pues muy bien, todos los juegos ganados. Pues no todo lo tienes ganado, ¿eh? Perdiste tu credencial para votar, ¿no? Pues sí. ¿Y ya la fuiste a reponer? La verdad no. ¿Cómo? No solo es tu identificación oficial. Ya vienen las elecciones y hay que votar. Si queremos un país ganador, con mejor educación y más empleos, hay que participar. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Solicita tu reposición en caso de extravío, robo o deterioro. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Ok. Ay, cuántos pendientes. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti, hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. C7, Derechos Humanos. Maestro Jaime, nos quedamos en la prevención, que sería el primer punto. Así es. ¿Cuál es lo clave ahí? En primer lugar, yo creo que la prevención tiene que ver primero con la obligación del servidor público de conocer las leyes, de apegarse a su aplicación y saber que si comete este delito podrá ser sancionado. Y es cuestión también de que el servidor público haga conciencia de que es importante en su función respetar los derechos fundamentales de las personas. Creo que esa parte tiene que ver mucho con la concientización del servidor. Tenemos la ley de atención a víctimas que está muy enfocada a ese tema. Y esta ley no va sola, o sea, es parte de ese paquete de protección a los derechos humanos y van a ir muy ligadas, inclusive se señala en la ley para prevenir la tortura, de la aplicación de la ley de atención a víctimas, porque quien es víctima no solamente del delito, es víctima de cualquier acción o omisión y es víctima de la tortura, podrá ser el ciudadano que sea víctima de tortura no solamente protegido por esta ley antitortura, que sí, bueno, para más definirla, hacerla como ¿no? más concreta, ¿no? Pero estaría también apoyado por la ley de atención a víctimas, donde la ley de atención a víctimas le da derechos y le da más obligaciones al servidor público. Entonces, de esta manera, creo que con la aplicación de estas paquete de leyes vamos a hacer que el servidor público piense diferente, que como comentabas antes del corte, hay servidores públicos que por su propio
iniciativa, quieren aplicar la ley cuando ellos, el quien detiene solamente, esa es su función, detener, ya es infragante o detener por orden o mandato judicial a la persona señalada. Si no, está incurriendo en otro delito que ya también lo tipificamos, que es la desaparición forzada, que es cuando un servidor público detiene a una persona y se la lleva, y la esconde por 1 o por 2 horas que sea, ya está cometiendo el delito. O sea, cuando alguien es detenido, inmediatamente debe ser presentado ante la autoridad correspondiente. Si no es presentado de inmediato, puede incurrir el servidor público, el policía que lo detiene, en el delito de la desaparición forzada, que no es grave, en ese sí es pocos lapsos, pero sí es el delito. Entonces, creo que la mejor manera de prevenir la tortura es hacer que los servidores públicos cumplan con su función, como lo señala la obligación que tienen y como señalan las leyes, apegados al marco normativo y no extralimitarse, no ir más allá de lo que las leyes le permiten a su función. Creo que de esa manera. ¿Y cómo se va a erradicar? Pues creo que van ligadas. La prevención y la erradicación, yo creo que deben eliminarse las prácticas de que se hablan de que para arrancar confesiones de culpabilidad a algún detenido se puedan utilizar métodos de tortura físicamente, física, o sea, que sí, o psicológica o de cualquier tipo. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, los detienen, les vendan de los ojos y se los llevan a un lugar donde cuando ellos pueden ver no saben dónde está, aunque no hayan sido tocados, golpeados, etcétera. Esa práctica ya se podría considerar como tortura. Sí, no deben ser torturados de ninguna manera. Por eso debe haber investigación. Ya los delitos, para quien se encarga de investigar delitos, debe hacerlo con métodos científicos sobre los hechos, sobre las evidencias, porque en años estaremos en Jalisco, en el país, ya en los juicios orales. Sí, entonces, en los juicios orales, o sea, ya la dinámica cambia, ya el formato de litigio y sobre todo de acusación cambian, entonces va a ser abierto. Así es. Entonces yo creo que si se quiere la aplicación de la ley y de sancionar al delincuente o quien cometa algún ilícito, pues debe hacerse apegado a la ley y no con métodos bárbaros. Yo creo que eso debe desterrarse de por vida. Y viene la sanción, creo que con eso se culmina. Exactamente. Es castigar a aquel servidor público que cometa o mande que se realice el acto de tortura. Y aquí decía al principio, es la penalidad de 5 a 15 años, es lo que estoy proponiendo, puede ser modificado por el Pleno, que es en cuando se apruebe, y además multa de 200 a 500 días de salario mínimo y la suspensión definitiva, que jamás podrá ocupar un cargo en ningún ámbito de gobierno. Entonces, eso es importante porque se inhibe la participación futura de quien comete el delito. Y decía, si un servidor público conoce, un ministerio público, una investigación conoce de un hecho de tortura, debe denunciarlo, debe señalarlo, si no se le revierte y será castigado, será sancionado. Yo estoy proponiendo de 2 a 5 años por complicidad y además la misma sanción en multa de 200 a 500 días y una suspensión hasta por 2 tantos más de lo que sea la penalidad que se le imponga. Pero si es en contra de algún niño, alguna mujer, y más si está embarazada, de un adulto mayor, de una persona con discapacidad, entonces la pena estoy proponiendo que sea 3 veces más. Entonces, oiga, por ejemplo, con los migrantes, también que son susceptibles a todo. Entonces, yo creo que aquí el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se va a multiplicar, porque además con la ley de atención a víctimas, ya le estamos también abriendo la puerta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Jalisco solamente, no en los otros estados es diferente, porque la Comisión Estatal, su ámbito de competencia es únicamente en el ámbito oficial, o sea, nada más puede intervenir ante hechos cometidos por servidores públicos. Sin embargo, la ley de atención a víctimas le abre la puerta para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea la asesora jurídica de las víctimas y ya le estamos abriendo la puerta para que también intervenga en casos entre particulares, porque un particular es víctima de otro particular,
puede acogerse a la protección de la Ley de Atención a Víctimas y acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta a su vez atender al particular. Creo que es también una característica que le estamos dando nosotros a nuestra Comisión Estatal en la ley. Estamos ampliando el ámbito de su competencia entre particulares, que no solamente quede limitado. Por otro lado, hay otra iniciativa, están dos, está la mía y hay otra que está ahí en primera lectura. Yo creo que las vamos a... ¿De quién es la otra? La otra es de los diputados Clemente Castañeda y Hernán Cortés. Okay. Yo la presenté esta iniciativa el 15 de mayo del año pasado. Ellos la presentaron el 17 de julio, 2 meses después. Y bueno, mi iniciativa no la quiso dictaminar puntos constitucionales. Fueron omisos en la dictaminación porque ellos tenían la otra y de alguna no la tomaron en cuenta. Sin embargo, como fue turnada a otras comisiones, la Comisión de Justicia dictaminó mi iniciativa y están las dos. ¿Qué es lo que pide la otra? En lo general casi es lo mismo, con la diferencia que la otra está pidiendo que se cree un organismo que vigile la aplicación de la ley. Entonces estamos burocratizando más la aplicación de una ley. Aparte de la Comisión de Derechos Humanos. Y yo sostengo que no debe haber organismos paralelos. Para eso tenemos una Comisión Estatal de Derechos Humanos que es la responsable y la que debe encargarse. Al contrario, creo que debemos fortalecer a nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos y de esta manera sea quien vigile y no crear organismos paralelos que al rato creen confusión, que al rato pues generen problemas, pero sobre todo van a generar más nómina. Y eso yo creo que no es posible, el incrementar la burocracia en nuestro Estado cuando lo que se pretende es bajar en todos los ámbitos el gasto corriente, el gasto que tiene que ver con sueldos y aumentar la burocracia. Y además ya vamos a tener un centro de justicia para la mujer, tenemos una fiscalía, tenemos el de justicia alternativa, ¿no? El Instituto de Justicia Alternativa. El Instituto de Justicia Alternativa. O sea, hay muchas formas en las que podemos llegar a tranquilizarnos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas. El día de ayer en el Pleno recibimos de parte del gobernador, le dio entrada a la propuesta para elegir las 3 ternas. De las 3 ternas elegir a los 3 ciudadanos que se integrarían a la Comisión Estatal Ejecutiva para la aplicación de la Ley de Atención a Víctimas. Sin embargo, a petición de algunos diputados de otros grupos parlamentarios, se retiró para analizar los 9 nombres con más calma y poder tomar una decisión. Yo creo que en la próxima sesión estaremos ya en condiciones de elegir a los 3 ciudadanos que se integran a esta Comisión Estatal Ejecutiva para que ya entre en vigor la Ley de Atención a Víctimas en el Estado de Jalisco. Nos habla de Tonalá el señor José, como policía, si demanda él a un compañero, ¿qué garantías y qué derecho tiene él por ser el demandante? Lo establece la ley. Él podrá ser protegido. O sea, de alguna manera estamos hablando aquí también de la figura de testigos protegidos, de alguna forma. O sea, si alguna persona ofrece testimonio, debe ser garantizada su protección, entonces, para que no tenga represalias. Y esto es importante, porque si aplicamos la ley y somos parejos, vamos a acabar con toda esa impunidad y toda esa corrupción que se puede dar, pero sobre todo con actos de maltrato, de violencia, de hostigamiento, de amenazas. Y eso va a ser importante con la aplicación de esta ley, porque ya estamos hablando de otros protocolos, ya no es lo local, estamos ya atendiendo los protocolos internacionales. Maestro Jaime Prieto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Y que sea un éxito esto para todo el legislativo y, por supuesto, los ciudadanos. Gracias, Trini. Fue un placer estar con ustedes y estaré informando cómo va el avance, si ustedes me lo permiten, de la aplicación, de la aprobación. Estamos en proceso, debe pasar una sesión y en la siguiente ya estaremos en condiciones de poder discutir, analizar y aprobar esta iniciativa. Muy bien, esta es su casa. Gracias. Vamos a la pausa, 3030-5307 y regresamos. C7, Derechos Humanos. Gracias por continuar con nosotros en C7 Derechos Humanos. El maestro Luis Arturo Jiménez, él es director de quejas y orientación y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Maestro Jiménez, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, con gusto de saludar a usted y su auditorio. Hace mucho que no lo veíamos por aquí. A unos meses, a sus órdenes. Está encargado del área de quejas.
¿Cómo se interpone una queja? Hemos hablado de forma repetitiva, que lo puede hacer vía internet, de forma presencial en las oficinas de la comisión, que lo puede hacer vía telefónica. Todos los casos son anónimos. Cuando llega la gente y está junto a usted o a su personal, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el seguimiento? Con mucho gusto, mire. La dirección de quejas es una área importantísima en la comisión, pues es la entrada, es el punto inicial de atención a los usuarios. Nosotros en el área tenemos un grupo de 12 abogados que se turnan en diferentes horarios a fin de estar 24 horas atendiendo a las personas, todos los días del año. 365 días. Las 24 horas todos los días del año. Ese primer contacto, en ese primer contacto nosotros escuchamos a las personas cómo se presentan. Muchas veces se presentan mortificadas, angustiadas, disgustadas. Hay una mezcla de sentimientos por la forma en que han sido tratados en otras instituciones. Nosotros escuchamos y a partir de la narración que hacen, nosotros podemos determinar si es queja la que debemos recibir o es una orientación la que tenemos que dar. En ese sentido, cuando es queja, nosotros procuramos también dar una atención inmediata, una resolución inmediata. En el año pasado, nada más en la dirección de quejas, terminamos 292 quejas ahí en el área, que tenían que ver con servicios médicos, con escuelas, ya dije servicios médicos, hospitales, preferentemente. O sea, Fiscalía. Que no se tuvieron que ir a otras instancias como la investigación fiscalía o algo. Ahí se arregló. Ahí se arregló el asunto. Okay. Le insisto, tienen que ver muchísimas de estas quejas con educación, salud y detenciones. Arbitrarias. Así por es. Personal de que Fiscalía preferentemente o seguridad pública municipales. Zapopan, Guadalajara, tendrá que ser la zona metropolitana. La zona metropolitana, así es. Inclusive puede ser dentro del Estado, si vía telefónica logramos el contacto con las autoridades. Entonces, esta dirección de quejas ha ido trabajando de manera intensa y durante la gestión del doctor Álvarez Cibrián se ha logrado el incremento sustancial. Antes eran 3,000 quejas anuales. En 2014 terminamos con 12,069 quejas y ha habido años que son 15,000 o más de 15,000. Esto significa que las gestiones de la divulgación de los derechos humanos, los derechos de las personas, ha ido permeando y medios como este de usted, de comunicación, han logrado formar cultura de la denuncia de la inconformidad. Es por eso el crecimiento. Entonces tenemos por una parte que se intensifica la capacitación que hace la comisión, la divulgación y por la otra los medios de comunicación que son tan importantes para que las personas lleguen con nosotros y se llegue a esta cantidad de quejas. Fíjese, ahorita que estamos hablando de la ley sobre la erradicación de la tortura, sí. Nos llegó una llamada de Tonalá, dice, como policía, si demanda un compañero, ¿qué garantías y qué derecho tengo? ¿Esto se lo puede informar la Comisión de Derechos Humanos? Sí. ¿Usted puede darle seguimiento a este caso? Porque pareciera que más que un delito hay un miedo. Sí, mire, la inercia de pasar de una conducta pasiva a una activa de denunciar implica también temor de las personas de hacerlo. Afortunadamente, en la cantidad de quejas que nosotros hemos recibido a través de los últimos 7 años, 12,000, me dice, el último año nada más, el 2014. El último año, sí. Pero si sumamos los últimos 7 años de la gestión del doctor Álvarez Cibrián, ya sé, usted se podrá imaginar las cantidades de quejas que hemos recibido. Afortunadamente no ha habido un solo caso que tengamos conocimiento de que la persona que se quejó recibió una amenaza cumplida. O sea, podrán ser amenazadas y podrá ser esa la investigación parte de la queja. Pero que aquel servidor público haya cumplido con la amenaza, afortunadamente en ningún caso tenemos registrado. Y eso es bueno porque las personas pueden tener la certeza que al inconformarse no necesariamente tendrán cumplida una amenaza. Okay. Es decir, el temor debe desaparecer. ¿Cómo le hacen para que no haya precisamente una revancha entre quien acusó y el que fue acusado, ¿no? Muy buena pregunta. A través de medidas cautelares.
La ley de la comisión faculta al director de quejas y a los visitadores para que, advirtiendo el caso concreto, puedan dictar una medida cautelar, que es una medida, vamos a decirlo, de protección, si me permite la expresión. ¿En qué consiste? Vamos a poner un ejemplo. Una persona manifiesta que ha sido su hogar allanado y ha habido un cateo ilegal. Y le dice, si te quejas, regresamos. Entonces viene una medida cautelar para el efecto dirigida a los superiores, nunca vamos con el elemento, sino siempre a los superiores, para el efecto de que cese todo acto que esta persona o su familia pueda ser considerado como de amenaza o de intimidación, y que se garantice la inviolabilidad del domicilio y se garantice la integridad de las personas. Estas quejas que justifican la medida cautelar y esta medida cautelar han sido siempre respetadas. Cesa la amenaza, cesa la intimidación. Medida cautelar, entonces la entendemos como algo que contiene por el momento. Sí, que previene o restituye. Ok. Vamos a poner otro ejemplo. Esta es una medida, entonces dijimos que una medida en la que previene, que decimos. Puede haber un caso también en que una persona manifieste que su familiar fue detenido y que está siendo golpeado. Entonces, en ese momento la comisión interviene de manera activa y dicta la medida cautelar adecuada al caso para que se restituya, para que se deje de violentar a la persona. Y junto con esto es la visita del abogado y del médico para dar fe del estado físico de la persona, así es. Y no puede tener, si tuvo alguna violencia, no puede tener a partir de ningún rasguño adicional, porque nosotros tenemos fe pública. Entonces, junto con el parte médico y la fe pública del visitador, la persona no puede presentar una lesión más. Si hubiera un golpe más identificado. Así es. Y si esto significaría que fue violentada, y entonces la queja se puede ampliar, para efecto que también se viera lesiones. Ya podría. Entonces, fíjese cómo se empiezan a vincular, ¿no?, la propuesta que tiene el diputado, ¿no?, empezar a comprobar y demostrar que hubo tortura en algún caso, en alguna detención. Quiero hacer una aclaración. Todas las quejas se reciben bajo el principio de la buena fe. Es decir, nosotros asentamos lo que la persona nos está narrando. Eso queda supeditada a una investigación exhaustiva que hace la comisión. Puede haber quejas que diga, es tortura. Bueno, nosotros decimos que la persona manifiesta que es torturada. Ya se investigará si fue o no de verdad torturada. Entonces, pero sí se hace la investigación de ese punto en particular. ¿Cuántas medidas cautelares como esta que estamos hablando se siguieron el año pasado? El año pasado, de medidas cautelares, dictamos en la dirección de quejas 200. Okay. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreta? Que son muchas, que ha habido necesidad de que se prevenga una violación adicional o que cese una violación a un derecho. Cuando hay esto, ustedes comienzan una investigación, o ya comenzaron una investigación, ¿ahí para? No. ¿Ahí se queda? No. Habría que hacer la distinción entre las quejas que se concilian en la dirección de quejas y las quejas en las que hay medida cautelar, pero se pasa a visitaduría. Voy a explicar. Hablemos de un hospital, un servicio de salud. Si nosotros recibimos una queja en donde advertimos que pudiera haber alguna falta, alguna mala atención, valoramos qué es más importante para el paciente, si hacer una intervención inmediata que solucione el conflicto o derivar en una queja. En este caso proponemos una conciliación a quien acude con nosotros. Decimos, bueno, vamos a investigar lo que estás tú manifestando, si hay una mala atención o no, o si la podemos remediar. Nosotros pensamos que la persona que está en una cama es vulnerable. ¿Quién le puede ayudar? Entonces nosotros intervenimos de manera importante, de manera inmediata, y establecemos comunicación telefónica con el director, subdirector del hospital que corresponda, establecemos el caso y se da la atención inmediata. Esa queja está conciliada porque se remedió. No sometemos a una persona a un proceso de varios meses para que se resuelva, porque lo que importaba es que fuera atendida y así se logra. Esa queja se termina ahí. Pero vamos a suponer que hay una persona que fue detenida y fue lesionada.
Entonces, en ese caso, se dicta la medida cautelar para que se le dé la atención médica que necesite, pero se pasa la queja a investigar la conducta de los servidores públicos. ¿Ahí ya sería que una queja de oficio? Una queja que presenta un familiar, un amigo, un abogado a favor de otro. Ok. ¿Ok? Las quejas de oficio son en otro contexto. A ver. ¿Y se nos platica? Sí, como no, con mucho gusto. Mire, los medios de comunicación para nosotros nos marcan mucho la pauta del trabajo diario. Entonces estamos atentos, tenemos una dirección de comunicación muy eficiente que nos está proveyendo de información. Voy a poner el caso, hay una nena, Tzotzil, que los medios indican que fue violentada en una institución pública. Ese es un motivo suficiente para que la comisión se involucre de inmediato sin esperar la queja de alguna persona. Ahí está la diferencia. Una queja normal, la que yo voy y interpongo en la Comisión de Derechos Humanos. Y la queja de oficio es aquella que al momento en que ustedes conocen en los medios públicos un caso que requiere de su participación, entonces actúan conforme a la ley de inmediato. Maestro Jiménez, ¿me deja hacer una breve pausa? Con mucho gusto. Y regresamos y seguimos platicando de estos procesos. Claro que volvemos. Sí. C7, Derechos Humanos. Es difícil dejar tu país. Yo dejo mi país por necesidad. Nos consiguieron un trabajo. Fuimos a trabajar con un señor albañil. Trabajamos una semana con él. No nos dio nada, simplemente nos dio 25 pesos. Y los policías nos decían que teníamos que dar una cuota de 50 pesos por cabeza. Y pues tuvimos que hacerlo porque tenemos necesidad nosotros de conseguir pisto para comer nosotros. Me gustaría imaginar un lugar donde no importe de dónde vengas. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad de tránsito. Derecho a la libertad personal. Sin distinción, todas las personas tenemos los mismos derechos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. Bueno, vamos a puntualizar. Antes de la pausa, aclaramos qué era una queja de oficio y qué era una queja de... A instancia de parte, podemos decirlo así. Parte. Sí, mire, empezamos para precisar. Si acude una persona con nosotros a las oficinas de la comisión, si habla por teléfono, si es por internet, por escrito, dijéramos que es a petición de alguna de las partes. Pero hay otra que no podemos nosotros dejar pasar cuando advertimos una probable violación a un derecho humano y que esto pudiera ser grave. No necesitamos, la ley nos faculta para que sin necesidad de queja de amigo, familiar, pariente, abogado, iniciemos nosotros de oficio. De oficio es sin que nos lo pida alguna parte, alguna persona. De hecho, me vino a la mente rapidísimo esta semana lo del profesor de la secundaria 4 en Zapopan. ¿Él se quejó? ¿Él presentó queja o fue queja de oficio? No tenemos queja. No hay queja. No hay ninguna queja al respecto. Hubo comunicación entre el doctor Álvarez Tibirán, presidente de la comisión, y el secretario de Educación, y ya se está manejando esto, iniciando, tengo entendido, con una intensa capacitación a personal de la secundaria y a padres de familia y alumnos. Y en ese proceso están. Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver de qué resulta, porque a nivel social pues es un indicativo muy importante de ver qué tanto estamos avanzando, ¿no? Necesitamos tolerancia. Tolerancia. Sí. Acuérdense que hay una ley de no discriminación. Así es. Que también lo ampara. Hay otros términos que ustedes utilizan para diferentes acciones que hacen en su área de quejas, que es la localización de personas. Sí. ¿De qué se trata? Mire, cuando una persona es detenida, es frecuente que el familiar desconozca el motivo e incluso el lugar donde fue detenido. Simplemente le dicen, oye, no aparece, no está, y muchas personas llegan con nosotros a que hicimos una labor de localización. Esta labor de localización, tengo gente muy experimentada, muy profesionales, en los que tan solo con saber el día o el probable día en que fue desaparecido, si iniciamos una búsqueda que nos puede llevar desde 2 horas hasta 24 horas
en la localización de las personas. Ahí tenemos ya un protocolo bien establecido para hacer una búsqueda y normalmente de 10 casos, en 8 o 9 los localizamos. Los localizamos, ¿en dónde están? Quizás estén en una fiscalía, quizás estén en una seguridad pública municipal, etcétera. Pero ya la persona sabe dónde está. Pero eso nos lleva a una etapa también. Si advertimos que fue localizado, está detenido, entonces también podemos presumir que está incomunicado. Es que decir, no se le dio el derecho a comunicarse con sus familias o un abogado. Así es, no se le permite. Entonces, junto con esto, nosotros hacemos gestiones para que se permita el ingreso de un familiar directo, de un abogado, en donde que hable por teléfono el que esté detenido, que diga dónde está. Entonces, nosotros facilitamos mucho esta situación porque entendemos la angustia de las personas, tanto familiar como de una persona que fue detenida. La comisión no presume, no se involucra sobre la responsabilidad o no responsabilidad en que esté señalada algún detenido. Eso a nosotros no nos corresponde. Claro, puede ser una persona que sí cometió un delito. Puede ser. Puede ser una riña callejera completamente de unos jóvenes. Sí. O puede ser a lo mejor una manifestación de una persona que simplemente va por la calle y de forma arbitraria desaparece, ¿no? Así es. Y lo hemos visto, pues. Sí. Que después se da uno cuenta que fue lo que sucedió, etcétera, y resulta que se violentaron sus derechos, ¿no? Al no poderse comunicar o al no decir por qué me detuviste. Así es. Así es. En estos casos nosotros somos muy exigentes. Tenemos el doctor Álvarez Cibrián de ser muy cuidadosos en la búsqueda, en la localización y en dar el informe a quien nos lo esté pidiendo, una vez que cercioremos que es la persona. Nos pueden llamar por teléfono y con eso iniciamos la búsqueda. Sobre todo las mamás, ¿no? No sé dónde está mi hijo, sé que lo detuvieron, o hasta a veces tiene el número de la patrulla. Fue la patrulla fulana de tal en tal colonia, lo detuvo ayer en la noche y no sabemos de él. Así es. Es por eso que nosotros no prejuzgamos si hay o no responsabilidad. La comisión tiene impedimento legal para defender a las personas. Quiero eso precisarlo. Nosotros no los asesoramos cómo deben declarar, no decimos qué cosas deben interponer. Nuestra función es que se garantice su derecho a la legalidad. Si tiene derecho a una llamada, a un abogado, a que lo vea un pariente, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Más no lo defendemos. Esto le corresponde al defensor privado, si es el caso, o al defensor de oficio, si no tuviera defensor privado. Oiga, ¿y a qué se refiere cuando hablan de una acta de investigación? Hablamos de un acta de investigación cuando también por los medios de comunicación nos damos cuenta de que pudiera haber una violación a un derecho humano, pero es una presunción débil. No nos da el caso concreto para decir hay una presunción ya fuerte de una violación. A ese momento comenté el caso de Ana Tzotzil, que habría una queja de oficio. Pero vamos a poner un ejemplo distinto. Nos damos cuenta que en la entrega de los bienevales, las personas de la tercera edad están de pie, o se nos dice que están de pie. Nosotros tenemos que asesorarnos que sean bien atendidas. Ahí se puede ver un acta de investigación para que de manera preliminar investiguemos si están bien o no atendidas, con espacios, sillas y demás. De estarlo, ahí termina el acta. Okay. ¿Qué es lo que se hace? Se turna a una visitaduría y ellos hacen una rápida, inmediata investigación de campo, acuden a los lugares donde presumimos que pueden haber. Y si la gente está todo en orden, se terminó el acta de investigación, no hubo materia. Pero si, por ejemplo, advirtieran que efectivamente son desatendidos, entonces se me regresa para que ya se continúe con una queja. Entonces, un acta de investigación es una verificación preliminar no para es nada saber... más decirle, córrele, ve y a ver qué está pasando. No. No. Se hace un registro de cuál es el problema original y cómo se va a actuar. Recordemos que la comisión, nosotros tenemos fe pública cuando vamos, ejercemos estas funciones, vemos, advertimos, tomamos foto. Si vemos que está en orden, se terminó el acta de investigación. Si advertimos que no está el asunto terminado, se pasa a vistaduría, pero ya como queja. Okay. Ya como queja. Que igual puede ser de oficio o igual puede ser una persona quien se adhiera y ahí mismo, cuando hacemos la investigación, que mismo se queje. Se acabó el acta y se inicia queja. Y que puede haber una conciliación después de eso. Mire usted, qué bueno que toca el tema de las conciliaciones. La ley de la comisión privilegia la conciliación por encima de la recomendación. Por eso ustedes podrán decir, a ver, son 12.069 quejas
recibidas en 2014. ¿Por qué fueron 38 recomendaciones? Entonces no cuadran las cifras. Así es. ¿Verdad? Bueno, hay que decir una cosa. La conciliación es un medio por el cual la ley faculta a la comisión para que medie entre el servidor público o la autoridad más el usuario. Y se llega a un acuerdo para que se dé una solución rápida al asunto. Bien, hay muchas conciliaciones. Y si también viéramos las conciliaciones contra las quejas recibidas, podemos advertir que hay cierta discrepancia en los números. Lo que sucede es que en estas fechas, en estos días, las personas acuden mucho a las quejas colectivas. Entonces, Sí, es una queja ¿verdad? que tiene 1000 firmas. Técnicamente son 1000 quejas. Sí, claro. Entonces, como se acumulan, se resuelve la 1. Entonces dicen, hay una conciliación. En realidad son 1000 conciliaciones. Sí, claro, porque el grupo se tiene que poner de acuerdo para Así es. aceptar Así- las medidas de conciliación. Así es. ¿No? Así es. Es por eso, pues, que las medidas cautelares siempre serán mucho más que las recomendaciones emitidas. Claro, claro. Ya cuando hay una negligencia mayor, cuando hay un daño mayor, entonces vendrá una Tortura, recomendación. muerte, no puede haber conciliación. No, claro, claro que no. Así es. Ahí Por poner comienzan dos otros casos. procesos. Y para terminar con la entrevista, maestro Jiménez, que siempre resulta muy interesante, ¿contra quiénes podemos, la ciudadanía, interponer una denuncia? Gracias. Una Solo queja. contra servidores públicos y autoridades. Las quejas no se ponen de particular a particular. Que mi vecino construyó una barda muy pegadita a la mía y resulta que yo ya tengo cuarteaduras. Así es. Sin embargo, también orientamos. Ok. Tuvimos este año 2014 que terminó 9,000, casi 10,000 orientaciones legales. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Hacemos un oficio de canalización y los derivamos, por ejemplo, al Instituto de Justicia Alternativa, para que ahí se dirima el desacuerdo que tengan los vecinos. Muy bien. Pues ahí está. Todas las personas que tengan algún problema, no duden en marcar. ¿A dónde, maestro Jiménez? Como un teléfono, 24 horas 36 69 11 00. 3669 1100. Y domicilio Pedro Moreno, 1616, casi esquina con Marsella. 3669 1100. 1100. Y no olvide, entre a la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí puede usted tener toda la información que requiere respecto a esto y vamos quitándonos el miedo a la denuncia. Eso es muy importante, es la única forma en que podemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Gracias. Y además recuerda que los podemos proteger también en ese sentido. Así es, acuda a la Comisión de Derechos Humanos. Maestro Jiménez, muchas gracias. Gracias a usted, me gusta saludarla. Así es, un saludo a Mafalda, por supuesto, y nos vemos el próximo viernes con más de C7 Derechos Humanos. C7 Derechos Humanos.